Bueno, yo me llamo Rosenbosch y yo soy holandesa. Hablo castellano, con un acento un poco catalán, palabras argentinos, mexicano ahí por allá, y vivo en Dinamarca. Nosotros tenemos un estudio de diseño que trabaja con diseño, arquitectura y arte y lo mezclamos. Esto quiere decir que yo tengo un equipo de gente que viene de muchas profesiones diferentes. Por ejemplo, hay arquitectos, hay diseñadores, pero también gente que están especializados en antropología, que trabajan con comunicación, con interacción. Y son estos equipos transversales, multidisciplinarios, que hacen los proyectos de educación en nuestro estudio. Y yo tengo algo que siempre voy diciendo. Esto es mi, ¿cómo se llama esto en español? Mi motto, dice en holandés. Esta es mi frase de vida, que diseñar un mundo mejor empieza en la escuela. Yo estoy convencida que la escuela, la educación, crea la base de nuestra sociedad. Entonces, si queremos cambiar algo de verdad, es allí que tenemos que actuar. Y allí tenemos un grave problema, porque la verdad es, hoy en día, que por ejemplo, en Argentina, en secundaria, hay más que 50% de los jóvenes que abandonan su escuela por simplemente no ser motivados. Es por eso que esto es una lista de problemas en educación. Entonces, yo le he puesto como mi misión de vida de cambiar el mundo a través de lo que yo puedo hacer, quiero decir, con diseño. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco de diseño como una herramienta para el desarrollo y el cambio. Cómo yo, como diseñadora, como arquitecta, puedo ayudar para crear una mejor educación. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo hacemos en nuestro trabajo porque enfocamos no en el resultado, el objetivo. Como diseñador o arquitecto, te puedes perder muy fácil en el color, un detalle de madera que es tan bonito, una forma. No, para nosotros el objetivo de nuestro trabajo siempre está en el desarrollo de la gente. ¿Qué hace el diseño? ¿Qué es el efecto? ¿Qué son las consecuencias? ¿Y por qué? Porque el diseño de nuestro entorno físico, quiero decir, el espacio, los muebles, los colores, el sonido, ¿no?, tiene un impacto muy fuerte sobre cómo nos sentimos, cómo interactuamos, cómo comunicamos uno con los demás y por eso también cómo aprendemos. Entonces, cuando yo cambio este entorno físico, yo en realidad puedo tener una influencia sobre cómo nosotros nos sentimos, cómo comunicamos e interactuamos. Bueno, trabajando con educación, esto me ha llevado en muchas partes del mundo, porque la verdad es que este desafío, el reto de querer cambiar el aprendizaje y la educación, eso no es algo argentino, es algo global. Nosotros vamos viajando, es que ni siquiera podemos ir en todos los sitios donde queremos ir y vemos un cambio global del entendido. ¿Qué es educación? Y yo creo que allí está también la clave, porque antes, a lo mejor, cuando estábamos hablando de educación y aprendizaje, teníamos un entendido de lo que era. Y hoy, cuando estamos hablando de educación, ya no es tan claro. ¿Para qué ir a una escuela? ¿Para qué educarse? ¿Qué es el objetivo de educación? ¿Ya? Esto ha cambiado. Por ejemplo, yo, como madre, aquí se ven mis hijos, de pequeño, porque él aquí está, bueno, pirata, aquí, ahora ya tiene 20 años y es 2 metros de altura, y el pequeño pirata ahí, Milan, que es muy mono aquí, pero hoy en día ya tiene 15 años y toca baloncesto y es enorme. Entonces, por aquí, estos fueron mis hijos y esta es la razón por qué yo estoy haciendo hoy lo que estoy haciendo. Porque yo como madre, cuando llevaba a mis hijos en la escuela, estos dos seres humanos tan curiosos, con ganas de experimentar y descubrir el mundo, en básico, como
que yo llamo máquinas de aprendizaje. Un niño es una máquina de aprendizaje, es natural. Nacimos con esta drive de aprender y desarrollarnos. Estos dos seres humanos, cuando yo les llevaba a la escuela, podía ver que estaban perdiendo sus ganas de aprender, que en realidad la escuela estaba demotivando, apagando a la curiosidad innata de mis hijos. Y es esta curiosidad innata que es el base del aprendizaje. Y a mí como madre me molestaba, porque claro, yo quiero a mis hijos, es la cosa la más importante de nuestra vida, son para mí. Es la cosa muy importante de su vida. Y cuando veo entonces que este entorno que en realidad tiene que desarrollar a mis hijos le está haciendo mal, ¿qué hago? Y yo creo que esta sensación la tienen muchos padres. Yo creo que, y es por esto ese desarrollo global que vemos ahora mismo en educación y cambio de entendimiento que es el aprendizaje, esto viene simplemente de padres que miran a sus hijos y dicen, esto no es la mejor manera de desarrollar a mi hijo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es la mejor manera para que podamos desatar todos estos talentos que llevan nuestros niños e hijos ahí dentro? Porque esto es lo que una escuela debería hacer. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿una escuela está igual a aprender, al aprendizaje? Porque la mayoría de las escuelas, de una manera u otra, tiene espacios, ahora hablo como arquitecta, que tiene espacios de esta manera. Esto es un espacio típico de aprendizaje. Pero la verdad es, como se puede leer aquí, de una investigación de MIT, a donde pusieron ¿cómo se llama? Para, bueno, estas cosas que se ponen en la cabeza que están mesurando las actividades, el nivel de actividad de cerebro. Ahí se podían ver que los alumnos que estaban sentados en una aula tradicional, después de unos 20 minutos, su actividad cerebral estaba bajando más y más y más, hasta que fue lo mismo que cuando estaban mirando la tele. Quiero decir, prácticamente nulo. Entonces, este espacio no hace lo que queremos, no hace que nuestros cerebros se están desarrollando y que en realidad estamos aprendiendo. El espacio en sí mismo y el profesor que está iluminando a los alumnos que están ahí pasivo, de manera pasiva, recibiendo aprendizaje, este modelo en realidad no es el mejor modelo para activar nuestro cerebro. Entonces la pregunta es, ¿qué es? Aquí otra foto de mis hijos. Quiero mucho a mis hijos. Otra foto de mis hijos, un poco mayor aquí. Aquí estamos en un museo en Rotterdam, en Holanda, y esto es una situación de aprendizaje para mí. Aquí veo dos chicos que están trabajando juntos, están descubriendo algo que no saben qué es. Están así mirando, ¡ay! ¿Cómo funciona esto? Y están mirando y, ¿cómo se llama? Están en realidad aprendiendo juntos. Y esto es porque el aprendizaje, en realidad, eso lo hacen no porque están obligados a hacerlo, eso es una cosa espontánea, informal. Porque el aprendizaje es algo divertido. Nosotros todos tenemos esta curiosidad innata, que es el base del aprendizaje. Esto hace que queremos explotar y por esta exploración después empezamos a ir más ahí dentro y esto es el principio de un trayecto de aprendizaje. Esto es algo divertido, porque la verdad es que cuando paramos nos ponemos mal, nos aburrimos y nos sentimos mal. Entonces el aprendizaje es algo divertido, viene de la curiosidad y viene de la inspiración. Pero cuando se empieza en la escuela, en muchos casos, es esto que espera a nuestros hijos. Viene con esta curiosidad innata, con estas ganas de desarrollarse y encuentra un espacio a donde entonces aprenden que el aprendizaje, el desarrollarse, es algo obligatorio, es algo aburrido y es algo que da miedo. Porque la verdad es que lo que se aprende muy bien en la escuela es aburrirse. Durante muchas horas estar ahí así, en plan esperando hasta que se termina. Y más se entiende también el miedo por no ser
¿sabes? Por no tener los resultados bastante bien, por constelaciones sociales, etc. Y sabemos que este es el contexto, lo peor, otra vez, para el aprendizaje. Ahora he cogido un análisis neurológico de OECD, que es el Instituto de Investigación de Europa, que va trabajando a través de los países en Europa, un poco como, no sé si es lo mismo como el OEI, pero una variedad por esto, y los resultados de ellos nos dicen que en realidad las emociones negativas bloquean el aprendizaje. Quiero decir que cuando yo tengo una sensación de estrés, de miedo, de el aburrimiento, que también es una emoción muy negativa, porque es difícil aguantar, etcétera, etcétera, me están bloqueando el aprendizaje. Entonces, ¿cómo debería ser? Empezamos allí. El aprendizaje, ¿cómo debería ser? Bueno, primero, para mí, debería estimular esta curiosidad y que aprendemos cómo navegar y utilizarlo proactivo. Debería aprendernos cómo concentrarnos de maneras distintas, como yo me concentro mejor. Debería aprendernos cómo trabajar juntos, colaborar en equipos. Esto lo necesitamos en el mundo de trabajo, más que estudiar en silencio. Deberíamos aprender cómo fallar. Porque la verdad es que ¿cómo podemos aprender algo si no fallamos? Y esto es otra cosa. No sé si conocéis el Growth Mindset contra el Fixed Mindset, la teoría esta. ¿Alguien está familiar con esta teoría de Fixed Mindset contra Growth Mindset? Aquí, una persona. Os lo explico muy corto. Growth Mindset y Fixed Mindset es que cuando un niño aprende y siempre le damos como exámenes con las respuestas buenas, quiere decir que cada vez cuando haces algo y tienes una respuesta buena, te decimos que ¡ay, qué bien! Y, ¿sabes? Response positivo. Y que cuando no lo haces bien y tienes un mal carácter y le sale mal, entonces tienes un response negativo. Entonces su cerebro se desarrolla de manera que no, ¿cómo se llama? Embrace, ¿qué es la palabra embrace? Que no abrazas los desafíos de verdad, porque hay una probabilidad más grande que no vas a tener un resultado de éxito. Entonces, en el tiempo, desarrolla el cerebro del niño simplemente que siempre coja los retos un poco así, no lo más difícil, pero un poco abajo para tener los mejores resultados. No va a desafiar a sí mismo a lo máximo, que en realidad es el base para desarrollarse a lo máximo. Bueno, esta es la teoría del Growth Mindset contra el Fixed Mindset. Bueno, otra cosa que necesitamos es aprender cómo interactuar y cómo presentar, cómo comunicamos uno con el otro, con los medios digitales, en vivo, etcétera, etcétera. Teníamos que aprender también cómo navegar con los medios digitales nuevos del futuro, que ni siquiera sabemos quién son. Entonces, por eso, también se tiene que aprender cómo decir esto, cómo tú puedes actuar en frente de algo que desconocido. Y sobre todo tenemos que amar lo que estamos aprendiendo. Este libro os consejo, es que a mí me gusta mucho, de Francisco Mora, y pone aquí ya en el cubierto, se dice, solo se puede aprender aquello que se ama. Francisco Mora trabaja con algo que se llama neuroarquitectura, quiero decir, cómo el entorno físico impacta la neurología, quiero decir, nuestro cerebro. Y entonces ha hecho esta investigación enfocado en neuroeducación, quiero decir, los entornos físicos de aprendizaje. Pero solo se puede aprender aquello lo que se ama. Esto para mí, ahí hay una verdad súper importante. Esto quiere decir que cuando no me gusta, cuando no tengo emociones negativas, en realidad no sé aprender. Entonces, la escuela típica, a donde obligamos, a donde decimos, hoy vamos a aprender inglés, porque yo te lo digo, y tú tienes que hacer esto, porque tal y tal y tal,
esto es un camino mal para el aprendizaje. Bueno, todo esto junto, esto ya conoces, creo. Se está hablando mucho de los aprendizajes del siglo XXI y están en este mapa, porque en realidad lo que tenemos que aprender hoy en día en la escuela son habilidades, son competencias que podemos utilizar para afrontar este futuro tan desconocido con estos retos que no sabemos qué son. Esto quiere decir que en realidad teníamos que aprender cómo ser creativo, innovador, cómo seleccionar la información, cómo yo sé qué es justo y qué no. Tenemos que trabajar con aprender el alfabetismo en medios, la solución de problemas, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco de la influencia del espacio físico, porque yo creo que el espacio físico nos puede ayudar. Porque cuando estamos hablando de la escuela como un entorno que en realidad nos aprende habilidades, no es solo algo que puedes estudiar de un libro o alguien que te lo cuenta, es una experiencia, es algo activo, es algo que pasa entre la gente, la cultura, las movidas, las conversaciones, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo en la interactuación con los demás. Y ahora una pregunta. ¿Conoces esto? También es un dicho español. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Lo conocéis aquí en Argentina también? ¿No? No, bueno, sí, no. Es que en España siempre muy sí, jajaja, todo el mundo lo conoce. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Entonces lo que he hecho yo, he dado unos papelitos a vosotros que tiene como una marca 1, 2, 3 y bueno, 4 con una pregunta ahí. Y esto es porque me gustaría hacer esta presentación un poco así en medios de activo, que no solo yo estoy hablando 2 horas y vosotros estáis endurmiéndolos el cerebro mientras que estáis escuchándome. Entonces ahora he hecho algo. De vez en cuando aparece una pregunta. Y cuando aparece esta pregunta, yo os voy a dar como entre 3 y 5 minutos de hablar con la persona al lado sobre la pregunta. Y se puede apuntar en este papelito como las conclusiones a donde llegáis, ¿ya? Entonces ahora me gustaría que cada una, muy corto, habla con una persona. Tenéis la responsabilidad de, si solo hay 2, 2, 2, 3, hacerlo en 3, como por ejemplo aquí en esta cola, y que habláis muy corto, 3 minutos, que fue lo último que aprendí. Y 3 minutos no es mucho tiempo, ¿eh? Entonces, speed talking. Por favor, empiezas, ¿eh? Ahora, ¿qué voy a hacer? Es que estaba escuchando un poco por allá de que estabais hablando y me parece, bueno, los dos conversaciones a donde estaba escuchando, habían 2 observaciones súper relevantes y muy interesantes. La primera, es increíble, es que no me acuerdo de lo último que aprendí. Que cuando tenía una carrera, estaba estudiando, siempre lo tenía muy claro lo que estaba aprendiendo, pero ahora, en realidad, teníamos que aprender, cada día aprendemos toda la vida, y la verdad es que esta pregunta está muy bien, porque no me acuerdo. Esto, para mí, se trata de ser consciente también del aprendizaje, ¿eh? Algo que es importante también, cuando tú quieres tener que los jóvenes que tenemos en nuestras escuelas aprenden bien, tenemos que hacerlos también conscientes de cuándo aprenden y cuándo no están aprendiendo y cómo pueden optimizar su propio aprendizaje. Otro comentario que estaba escuchando, que me gustaba mucho, las señoras ahí, que se dice en argentino fallar, no fallar, que dice que el concepto de fallar, que es súper importante, porque la verdad es que cuando no se puede fallar, cortamos la creatividad, el potencial creativo de los niños. Y entonces esto también, se podría también poner esta pregunta, dice, ¿qué fue lo último vez que fallaba y que aprendí por esto? Bueno, ahora hay otra persona que quería compartir con nosotros algo que ha discutido ahora. Una persona que dice, esto también estamos hablando de una cosa muy importante.
Nadie. Vale. Ah, bueno, primero ahí. Sí. Hola. Algo que estábamos hablando con mis compañeras, por ejemplo, es que las tres mencionamos tres aprendizajes distintos, pero lo que nos llamó la atención es que ayer tuvimos una conferencia, las tres, la misma, y solo una de nosotras rescató lo que había aprendido en esa conversación. Y en realidad fue lo más reciente que tuvimos, ¿no? Entonces también, dependiendo del contexto personal y emocional Sí. que cada una está atravesando, fue que le quedó o no ese aprendizaje. Las demás mencionamos otras cosas, entonces también es interesante eso, ¿no? Sí. Como cada uno puede tomar o no, sin embargo, bueno, nada, como que justo habíamos coincidido en eso. Sí. Súper interesante. ¿Y usted? Hola, nosotros somos tres, lo que no sé si es que es muy importante, pero a mí me resultó muy fácil recordar lo último que aprendí, primero porque fue muy reciente, segundo porque lo aprendí de mis hijos y fue una cosa que no hubiera esperado en muy poco tiempo, en pocos días, aprendí a leer las letras del alfabeto griego. Estuve en Grecia y mi hijo se había esforzado por aprender las letras del alfabeto griego y me decía, mira lo que dice ahí. Ahí dice micro, pequeño, ¿ves que está el dibujo del principito? Entonces la de al lado debe ser principito, príncipe, porque micro, príncipe. Y en 2-3 días aprendí a leer las letras del alfabeto griego. Para mí fue fácil identificar lo que había aprendido. En cambio, charlando con mis colegas, teníamos la misma idea de, ay, qué difícil lo último que aprendí, no sé, no lo tengo tan visibilizado. Entonces, los compañeros hablaron de haber participado en la resolución de un conflicto y haber aprendido ciertas dosis de atención al conflicto. Entonces, lo que pienso es que es fácil que uno identifica un aprendizaje reciente en compañía de otros. Sí. Ahora me gustaría hablar un poco de cómo ayuda el diseño a crear entornos de aprendizaje. Es porque, primero, el diseño simplemente puede crear una motivación, te habla al cuerpo. Esto quiere decir que aquí, en esta imagen de una escuela en Abu Dhabi que hicimos, esta chica ha elegido su mismo llevar a sus compañeros allí, están haciendo una sesión, está presentando algo, hablando con ellos, y está en un espacio de cueva, porque este espacio la atrae para ir ahí. Ahí detrás se ven otros niños que están en unas piezas trabajando con otra cosa, y es porque ellos han elegido ir allá. Esto quiere decir que el diseño también simplemente te habla de distintas maneras y hace que empiezas a navegar a dónde yo quiero estar aprendiendo o haciendo lo que estoy haciendo, y también tener la experiencia diferenciada que te dice que aquí va mejor que allá, y a lo mejor es distinto para mí que es para ti. Nosotros trabajando con diseño de escuelas, muy rápido en el proceso, es que en principio empezamos a trabajar como arquitectos con escuelas. Entonces lo que pasa cuando eres un arquitecto y trabajas con una escuela, te toca un programa. Entonces te mandan un programa que dice, pues tenemos 800 alumnos, por eso tenemos tantas aulas, queremos un gimnasio, tenemos un Zoom, etc. Entonces pone las facilidades así, tuf, 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 tuf. Haces un space programming, dice, bueno, tantos metros cuadrados para las aulas, para el Zoom, para los lavatorios, etcétera, etcétera. Y después con esto empiezas a formar un space planning, se llama, una programación del espacio, y ¡puf!, sale una escuela. Y entonces cuando nosotros empezamos a interesarnos de pensar del espacio y cómo el espacio podía contribuir en realidad al desarrollo educativo y pedagógico, empezamos a realizarnos que teníamos que empezar antes del programa, porque si el programa ya está hecho, entonces ya como arquitecto es como un assignment, como se llama, un trabajo así, ¿sabes? Que no tiene la posibilidad de trabajar con el diseño. Y es por eso que empezamos a trabajar el primer proyecto que nos tocaba. Empezamos a trabajar con el director de escuela, con los profesores, y ahí nos daba cuenta que teníamos un problema muy grave de comunicación. Simplemente que arquitectos tienen un idioma, hablan de una manera, y los profesores y la escuela hablan de otras cosas,
Y nosotros que no estábamos pensando que estábamos hablando de exactamente lo mismo, no. Entonces empezamos a trabajar con el desarrollo de una herramienta de comunicación para poder hablar tanto de diseño de la escuela como de la pedagogía, y ahí entraba también la organización. Porque simplemente si una escuela está organizado tradicionalmente, que hay un profesor, 30 alumnos y que estos tienen que hacer una actividad, pues una aula tradicional es la mejor manera de fijar a esta persona con esas 30 personas haciendo una actividad simple ahí. Entonces, si quieres cambiar la manera de trabajo, trabajar por proyectos, multidisciplinario, con pequeños grupos, que juntar un grupo grande, después los pequeños grupos se van trabajando más individual y se junta otra vez, pues de repente este espacio no va. Pero este espacio que no funciona es también porque la organización es distinta, que no hay 30 personas haciendo lo mismo al revés en la misma pieza. Entonces la organización, el diseño y la pedagogía están interrelacionados. Y es por eso que cuando esto funciona bien, es por eso hemos puesto cultura, cuando entonces se diseña una escuela trabajando tanto con la pedagogía, el diseño físico y el modelo de organización, el entorno físico vuelve, que llamamos el tercer profesor. Esto quiere decir que el entorno físico en realidad crea una cultura y esta cultura también nos hace aprender. Como un ejemplo que estábamos hablando justo antes con el cafecito ahí de desayuno, que una escuela que hicimos, que allí hay un día he observado, hay un alumno que pierde un papelito y hay otro alumno que dice, oye, perdona, te has perdido esto. ¿Por qué? No se sucia el entorno. Esto es como también el entorno físico es un profesor. Bueno, ahora voy a explicar esta teoría, esta herramienta de comunicación para pensar y conectar la pedagogía con el diseño y la organización. Estos son 6 principios de diseño y en realidad es un poco divertido que observamos que también se trata de comunicación. Empezamos y voy a pasar por cada uno. Estos son los nombres en español, por decir, he puesto en esta presentación. También, tenemos otras palabras un poco distintas en Argentina. Primero es cima de la montaña, es un metáforo. La cima de la montaña es una situación de aprendizaje a donde una persona, unidireccional, una persona está enseñando algo a un grupo y el grupo está recibiendo esta comunicación como estamos haciendo ahora. También puede ser que estás mirando una película o algo así. Quiero decir que es una comunicación unidireccional y no hay intercambio como enseñamos en el símbolo ahí encima. Entonces aquí se ve como unas fotos de ejemplos de estas situaciones unidireccionales que sí son parte de un trayecto de aprendizaje. Lo que pasa con estas 6 situaciones de aprendizaje es que no es así que haces una hora de uno, dos, una hora del segundo o una hora del tercero. No, son situaciones de aprendizaje que en realidad forman un día, un trayecto de aprendizaje y puede ser que de vez en cuando hay muchas horas de una situación, un poco del otro, etcétera, etcétera. Es como fluido el tiempo de las distintas tipologías. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, un peer-to-peer, quiero decir, un estudiante con un estudiante, pero cada vez unidireccional. Otros ejemplos, físicamente, ¿cómo podría ser un entorno físico de esto? También puede ser, por ejemplo, una montaña, a donde se sienta un grupo un poco más informal. Ahora vamos a hacer una charla y después se van, y entonces este espacio físico es más como una montaña en el espacio y se utiliza por otra cosa. La comunicación unidireccional de encima de la montaña también puede ser digital, como por ejemplo los TED Talks, que es un ejemplo de comunicación unidireccional digital. El segundo se llama la cueva. La cueva es el contrario, como enseña el símbolo, está la concentración de la no comunicación con nadie que con tú mismo. Estás ahí dentro en lo que estás haciendo tú, la concentración. Ahora algunos ejemplos, porque la verdad es que nosotros, la concentración en realidad es algo bastante individual. Hemos hecho muchas investigaciones ahora también con equipos de niños y el resultado es que algunos sí
les gusta estar sentado en una mesa en un sitio de silencio para concentrarse. Pero hay muchísimos niños que prefieren, por ejemplo, estar así, un poco así, bueno, no sé, acostados, medios, con el laptop en las piernas y que no quieren estar sentados en una silla así fijo y se concentran mejor cuando están en realidad acostados. Hay también muchos que les gusta tener, por ejemplo, una situación de luz muy enfocado, que tienes una luz que te toca en la mesa, pero el entorno es más oscuro. Hay otra gente que le encanta estar en una mesa en la ventana, sentado, con una vista y un montón de luz de día, y ahí se concentra mejor. Ahora el ruido. Normalmente se dice que el silencio está necesario para la concentración, pero hay gente que trabaja mejor, sobre todo los jóvenes, en un bar de café, se sienta ahí en una esquina, hay un montón de ruido de gente y están completamente enfocados en lo que están haciendo. Mientras que hay otros que necesitan una silencio total para poder pensar. Por eso las situaciones de cueva normalmente son variadas, porque también crean entonces un entorno diferenciado a donde el alumno probando, es que hay mucho ruido ahí fuera, entonces a donde el alumno, por ir de una situación al otro, pueda aprobar las distintas situaciones y aprender cómo se concentra mejor. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, aquí vemos, hay un paisaje, hay un pasillo, una situación donde hay niños pasando, que hay mucho ruido, y ahí tenemos una situación de una pequeña cueva, donde hay un alumno que se ha puesto ahí y se está enfocando. Es porque él ha sentido el que él necesita esta situación enfocado, entonces ha elegido ir ahí. Hay una cosa también, observas el detalle de la silla, que está hecho especialmente para que se pueda mover. Porque sabemos que a muchos niños necesitan moverse un poco para tener esta situación de enfocarse. Sabemos hoy que 20% de la gente necesita moverse para activar simplemente ciertas partes de su cerebro. Esto quiere decir que cuando tienes una aula con 30 alumnos, de esos 30 alumnos hay como 8 alumnos que en realidad necesitan así estar para de todas maneras poder concentrarse. Entonces, claro, cuando solo tienes 30 alumnos en una pieza, molesta mucho a los 22 alumnos demás, los 8 que están así y que no saben, ¿sabes?, estar quietos, etcétera, etcétera. Por eso también un entorno más diferenciado facilita que el alumno que le hace falta moverse pueda ponerse en un sitio, no al lado del alumno que necesita estar muy quieto para concentrarse. Bueno, ahora, otra vez, una pregunta. Me gustaría que ustedes hablen muy corto, 3 minutos, sobre cómo te concentras tú mejor, no tus alumnos, no tú personalmente, piénsalo un poco. Puede ser que es cuando tomas un baño, cuando vas un camino, puede ser, no sé, 3 minutos, por favor. Bueno, ya 3 minutos es muy poco tiempo, lo sé, pero ya ha salido. ¿Hay alguien que quiera contar o compartir con nosotros algo sobre lo que estaba hablando justo antes? ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, ahora ya. Hola, buen día. Compartíamos que nos concentramos no de una sola manera. Lo último que decía yo, a mí hay gente que me desconcentra mucho, por ejemplo. Hay otra que me ayuda. Hay gente que me puede y me saca del tema y bueno. Nos concentramos también, ella me decía, cuando hay una situación de mucha adrenalina uno se concentra por ahí más, quizás con la presión de resolver algo uno aumenta la concentración. Yo me concentro caminando, no camino mucho últimamente, pero cuando camino lo logro. Y hay actividades que me demandan silencio, tranquilidad, un espacio donde nadie me jorobe
y pueda yo enfocarme en lo que quiero. Si tengo que corregir, necesito dedicarme 100% a eso. Sí, me gusta mucho lo que estaba diciendo, pero es justo, es que nos concentramos de muchas maneras distintas y también hay distintos tipos de concentración dependiente de lo que tienes, para qué tienes que concentrarte. Puede ser que tienes que concentrarte muy enfocado 3 horas a estudiar algo, o es una concentración corto para solo resolucionar un problema, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de concentración. Hay uno también que estaba escuchando ahí que me gusta mucho, que hay un señor que me ha dicho que me concentra, necesito un mate, y cuando tengo mate me concentro. Bueno, continuamos. Pero se ve que en realidad una gran parte del aprendizaje es también no solo concentrarte, también aprender cómo se concentra. Una anécdota, es que yo tengo jóvenes, ¿no? Chicos que ya, bueno, medio adultos, vamos, y ellos hemos tenido esas discusiones, ¿sabes? Que hay el ordenador, hay otra pantalla, hay el móvil, y digo, hola hijo, ¿qué tal? No tienes tus exámenes esta semana, no tienes que estudiar. Dice, estoy estudiando. Digo, bueno, pero ¿cómo puedes concentrarte con 2, 3 pantallas y tu teléfono todo al revés enchufado y hablando con tus amigos ¿sabes? Por Skype? Y entonces empezamos a hablar de esto. También, de vez en cuando, se tiene que apagar algunos aparatos para enfocarse. Lo que pasa es que las escuelas en Dinamarca discutan mucho si es prohibido llevar tu teléfono adentro del clase, porque dice que los alumnos entonces van al internet haciendo cosas, que no se concentra, etcétera, etcétera. El problema es que mi hijo en casa hacía lo que le daba la gana. Él tiene que pensarlo, él que tiene que apagar sus medios digitales. No porque alguien le dice que tiene que apagar, no, porque él le piensa que es esto lo que necesita. Y es esta responsabilidad por su propio aprendizaje y conocer a tú mismo que necesitamos también trasladar a nuestros hijos cuando van a una escuela. Bueno, continuamos por el tercero. Y perdona, he puesto la presentación del slide de España, que pone corro, porque se llama fogón aquí en la Argentina. Perdón, ¿eh? Entonces el tercero es el fogón. El fogón es una situación a donde se trabaja en equipo. En realidad, es la situación a donde aprendemos colaborando. Esto no solo es así, una situación con mesitas trabajando en grupo, no, es también trabajar y tomando responsabilidad para tu equipo. ¿Cómo esto se traduce al espacio? Por ejemplo, este ejemplo ahí, que vemos unos alumnos en la Universidad de Copenhague. Ellos han cogido estas mesas, unas mesas flexibles, y se las han llevado a un sitio y en esta acción, creando un entorno para ellos, para su grupo, esto en sí mismo aumenta el enfoque adentro del grupo de trabajo colaborativo. Entonces, el fogón es un metáforo para decir situaciones de trabajo a donde el enfoque está adentro del grupo y se cierra un poco por lo que pasa alrededor. Por eso, el diseño, por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos una plataforma en una ventana, es un edificio viejo, no podríamos bajar las ventanas, bueno, hemos subido tu asiento hacia la ventana, pero también tiene el beneficio que estas chicas que tienen que trabajar con algo se han puesto ahí, es un poco un espacio adentro del espacio, se sientan fuera de lo demás y por eso tienen un enfoque aumentado adentro de su grupo, adentro de su fogón. Y aquí, por ejemplo, vemos unos niños que están sentados en una mesa en la escuela Vitra, que es muy orgánico, y en esta mesa, que tiene también agujeros ahí medio, te permite de ajustar la distancia entre tú y las otras personas del grupo. Porque es importante, que la verdad es que no siempre, como decía, estar consciente también de cómo crear un entorno para aumentar la concentración dentro del grupo, incluye también saber un poco de que, por ejemplo, a ti te asusta cuando estoy muy cerca de ti. Es que la verdad es que no sé si lo conoces, esta sensación, que de vez en cuando te sientes que cuando yo me siento muy cerca a esta persona, le asusta un poco. Entonces, ¿sabes? Yo guardo como 10, 20 centímetros más de distancia, entonces esta persona se siente mejor. Entonces, estar consciente de la distancia
entre tú y las otras personas para el trabajo, la conversación que estás haciendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, estas mesas de reunión. De repente, cuando tú te sientes y la mesa es demasiado grande, que estás así como 2 metros de otra persona, y ahora tenemos que hablar en esta reunión sobre tener nuevas ideas, y no se puede, porque estás demasiado lejos. Necesito estar así, cara a cara, para poder hacer un brainstorm, un desarrollo creativo contigo. Necesito que estás más cerca. Pero cuando vamos hablando del contrato y del dinero, pues va muy bien que estamos con un poco de distancia, ¿ves? Entonces esto también es de ser consciente cómo crear esta situación de colaboración que no es siempre lo mismo. El siguiente se llama el manantial. El manantial es el sitio a donde, bueno, en mi español, a donde se van los animales por la noche y tomar agua, y un animal habla con el otro. Esos son los sitios de intercambio de información informal. Esto también, entonces, son los sitios a donde hay un desarrollo de una organización, porque uno se entera lo que pasa al lado sin saberlo conscientemente. Eso quiere decir que, por ejemplo, un manantial puede ser la máquina de café, y vas a buscar un café y te enteras de una conversación de otras personas, y te enteras que en el departamento de al lado están montando una iniciativa súper interesante, y este conocimiento, ese intercambio de conocimiento, este conocimiento tú llevas adentro de tu grupo de trabajo. Esto las empresas lo utilizan conscientemente, estratégicamente, para aumentar el intercambio de conocimiento a través de sus organizaciones. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacemos esto en las escuelas? Porque esas son las situaciones, los edificios donde hay una necesidad muy alta de intercambio de conocimiento. Entonces, el manantial son los sitios estratégicos y los flujos de gente. Puede ser un pasillo, un espacio donde pasan muchos. Y entonces aquí, por ejemplo, esta mesa, que está en el pasillo, alrededor de incluso de una columna, este chico, él sabe muy bien que cuando está allí trabajando y hay otra persona que está pasando hablando, que puede ser que le molesta. Claro, porque está hablando, porque él también sabe que si quiere estar en un sitio de concentración, pues se sienta en otro sitio. Entonces está allí trabajando, pero también le gusta entender lo que están hablando los demás que pasa, porque esto le da como un toque de lo que está pasando, ¿sabes? Estás en contacto con el entorno, lo que pasa. Entonces las situaciones de manantial, los sitios de manantial, también son genial para hacer exposiciones, porque entonces puedes tener productos, proyectos de otros alumnos, y te inspira ver qué han hecho los chavales de, yo qué sé, de, no sé los años cómo se llama aquí, pero puede ser unos chavales de 11 años que han hecho un espacio de coche robótica súper interesante, y que cuando yo paso veo este coche digo, ¡ay, qué guay! ¿Quién ha hecho esto? Bueno, Juan y su equipo lo ha hecho. Bueno, entonces vas a buscar a Juan y dices, oye, cuéntame un poco lo que has hecho con este coche, y te lo cuenta y te inspira a ti. Y esto me gustaría también. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el manantial son los sitios de intercambio de información informal, simplemente porque se encuentra y escuchas, pero también son los sitios de inspiración, porque ahí se tienen exposiciones, otros productos que están trabajando a través de la escuela y que inspira y que aumenta la serendipidad. La serendipidad quiere decir que ves algo que te inspira que normalmente no lo habías descubierto o visto, que yo creo que es una calidad súper importante, porque en estas áreas digitales tenemos siempre algoritmos que nos proponen algo que vamos a gustar. Pero esos algoritmos están construidos por nuestros gustos que ya están definidos. Entonces, perdemos un poco ver lo desconocido que nos inspira y que nos ayuda a llevar al aprendizaje. Esta hora, otra vez, volvemos también a la curiosidad. Entonces, el manantial es el sitio también de hacer exposiciones que inspira y que aumenta la serendipidad. Entonces, el quinto, súper difícil para la mayoría de las escuelas, manos a la obra. La verdad es que no aprendemos solo con nuestro cerebro en una situación donde ponemos nuestro cuerpo así
fijado y entonces ahora vamos a trabajar con el músculo, que es el músculo más grande que tenemos, el cerebro. No, la verdad es que el aprendizaje es algo que hacemos con todo el cuerpo. Y esto se puede, con esto se puede trabajar en los espacios de aprendizaje. Aquí algunos ejemplos. Simplemente, como aquí en esta escuela, esta mesa tiene como cajas en la mesa y ahí hay materiales y se puede cambiar fácilmente. Entonces los alumnos pueden utilizar estos materiales como parte de las actividades que están haciendo. Otro ejemplo, que es como trabajamos mucho con el Departamento de Desarrollo de Lego, aquí ellos están desarrollando algo con Lego, pero simplemente construir cosas para crear un aprendizaje, un entendido de las cosas de volumen, bueno, etcétera, etcétera. Esto, otro ejemplo aquí, la tactilidad. También puede ser facilidades que te inspiran a algo. Esto es una escuela donde tiene como un green screen en la esquina, es para hacer como películas que puedes intercambiar lo que está detrás. Lo que pasa es que en realidad esto no es tanto para los alumnos, porque los alumnos lo saben hacer con algo verde en su dormitorio, en casa. Esto es más para los profesores, porque cuando los profesores ven esto dicen, ¡ay, qué guay! Vamos a trabajar con audiovisuales como parte del aprendizaje, y podríamos hacer, yo qué sé. Y entonces integra esto en el programa. Bueno, aprendizaje también con las manos, aquí alguien que está experimentando. Otra cosa también es tener el entendido de tres-dimensional. Aquí vemos un pared de historia y entonces cada cosa tiene su sitio. Cuando tú, no sé si conoces esto para memorizar las cosas, que pones esto en un castillo y que entonces puedes memorizar un montón, pues cuando tú has cogido 1976 una vez, para leerlo, tú te acuerdas mejor lo que estabas leyendo porque has hecho así y que está en un sitio. Entonces, en esta manera, utilizar todo el entorno físico, no solo porque una palabra, pero simplemente el entorno físico para el aprendizaje. El último se llama arriba. Arriba se trata de movimiento, pero movimiento de verdad. No movimiento como en manos a la obra, estás probando algo con las manos. No, movimiento como activar tu cuerpo, porque cuando activas tu cuerpo, activas tu cerebro. Esto es ponerte en la bicicleta o ir un camino para pensar mejor. También es ir corriendo para que tu corazón se hace así, tuc, 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 y después sentarte y entonces poder pensar mejor, porque estabas corriendo justo antes. Hay un gran problema de falta de movimiento en nuestras escuelas hoy en día. Hay un montón de niños que simplemente tienen unos problemas muy graves para poder aprender y trabajar porque no lo dejamos moverse. Esto es la verdad. Entonces, nosotros proponemos que no solo hablamos de movimiento como deporte, como algo que se hace en un gimnasio, no, que el movimiento se integra como pausas cortas, como breaks, ¿sabes? Running breaks durante el día. ¿Cómo se hace un edificio de escuela? Bueno, puede ser que, por ejemplo, como aquí es un pasillo y este pasillo te inspira a correr. Entonces, no es que no corres en los pasillos, no, es, por favor, córrese en los pasillos. Otro ejemplo, esto es una sala que está isolado por el sonido, entonces estos alumnos en su escuela, cuando van ahí dentro, saben que pueden saltar y que pueden... No es el gimnasio, tiene un gimnasio también, no, es un espacio especialmente hecho para estar ahí dentro, moverse, salvaje y que no molesta a nadie que está justo al lado. Otro ejemplo, esta es una escuela en Dinamarca, donde han hecho instalaciones que van de dentro hacia afuera. Quiero decir que utilizan también el intercambio, no estamos dentro del edificio, después estamos fuera del edificio, que es muy naturalmente de ir desde a partir de dentro hacia afuera y volver. Bueno, por ejemplo, un ejemplo para darles un poco de idea, el roleplay, ¿no? Estamos trabajando en historia y por qué no en personificar unas batallas en historia se va a memorizar y entender mucho mejor, además moverlo. Otro ejemplo, esto es para, claro, cuesta un poco, pero lo hicimos en una escuela en Abu Dhabi
Esto es una cosa digital que está mesurando la velocidad, entonces puedes correr, en este caso, contra un elefante. Ahí en Abu Dhabi lo hicimos que se va corriendo contra un camello, porque ellos tienen como un racing con camellos, entonces los jóvenes podían ir corriendo contra un camello y tenían mucho éxito. Bueno, entonces, como un sumario esto, cuando se trabaja con estos 6 principios que hacemos nosotros, tenemos una herramienta para poder hablar con las escuelas, no sobre la programa que tiene tantos aulas, o Zoom, etcétera, etcétera, no, empezamos a hablar de cómo se aprende y cómo trabajar con el aprendizaje. Y entonces, haciendo escenarios que después resulta en un programa y un diseño. Pero entonces el punto de partida del proceso de diseño es el aprendizaje. Y que no es un programa ya copiado durante cientos y cientos de años sin pensar. Entonces se forma un programa muy distinto, porque se lo forma a partir de un papel pedagógico y de ideas de organización nuevas que nos permite de trabajar con educación de otra manera. Bueno, mucha gente le llaman el design thinking. He puesto esta foto para contarles un poco de cómo se puede disfrutar, porque yo sé que hay mucha gente aquí hoy que están haciendo nuevas escuelas o jugando con la idea de cambiar el entorno físico. Entonces yo tengo un consejo. Por favor, no hagas esta mistake, ¿no? Fallo de hacer un programa fijo, darle a un arquitecto y mirar al arquitecto como un espacio de persona que tiene que hacer lo que está en este papelito ya escrito. Utiliza las capacidades de diseño del arquitecto, del equipo de los arquitectos, también para desarrollar a su propia pedagogía. Entonces hago unas fotos, esto lo hacemos nosotros, entonces son unas fotos de workshops que estamos haciendo aquí con gente a donde se trabaja integrado en red. Ponemos los equipos, juntamos los arquitectos y la escuela para que trabajen juntos, porque el proceso, el desarrollo de diseño ayuda también al desarrollo pedagógico, el desarrollo de la organización de la escuela. Porque la verdad es que estábamos justo antes, corto, hablando de formación docente. La verdad es esto, es que no con esos cambios en educación que estamos enfrentando hoy, los cambios requieren en realidad que todos los docentes tenían que tener una nueva educación, de trabajar de otra manera. Para eso no tenemos tiempo. Eso tarda demasiado, simplemente. Entonces tenemos que utilizar el proceso para desarrollarnos mientras que está. Es como cambiar, ¿sabes esto? Que cuando estás en un caballo y que vas de un caballo al otro caballo, que tenemos que cambiar caballos sin poder bajar del caballo. Y es por eso que no tenemos tiempo de vaciar las escuelas enteras, mandar todos los docentes a una educación durante 3 o 4 años para que vuelvan en nuestras escuelas, para que entonces están completamente cambiados. No, es posible. Lo tenemos que cambiar mientras que estamos en medio de esto. Otro ejemplo, esto es una imagen de una escuela que hicimos a donde en realidad trabajamos con la escuela y los alumnos construyeron espacios adentro de la escuela. Entonces esos son los alumnos que están construyendo parte de los proyectos de diseño. Esto tenía es que no siempre tenía el resultado más bonito de construcción, pero había un aspecto de aprendizaje en el proceso muy potente, porque los alumnos además tenían un orgullo enorme de las cosas que hicimos en este proceso. Y de verdad, si había un otro alumno que no guardaba bien, ¿sabes?, el entorno físico, pues muy peligroso, porque fuera su espacio. Hicieron como un laboratorio de aprendizaje común para toda la escuela y teníamos 120 alumnos allí, además uno encima del otro construyendo durante un campamento de diseño. Aquí se ve un profesor que está con otro alumno, porque incluso ahí en este espacio, que fue un espacio mezclado social de aprendizaje, se hicieron como unos consoles de juego, de videojuegos, bueno, computer, ¿no?, con videojuegos, pero entonces se diseñaba los consoles para que podían algo distinto. Entonces estaban construyendo cosas como ordenadores especiales y consolas con los profesores. Entonces el proceso mismo de diseño
también aportaron un aprendizaje enorme. Bueno, entonces ahora, estoy mirando, ya tengo tiempo, bien. Entonces ahora, bueno, yo preguntaba, bueno, qué bien, ¿con qué trabajáis vosotros? Entonces me ha dado 3 líneas, y uno de esos fueron laboratorios de aprendizajes. Es por eso que ahora yo quiero enseñaros un laboratorio de aprendizaje, que yo pienso que es un laboratorio de aprendizaje, pero no lo sé, porque son las escuelas Vitra que hemos hecho nosotros y que son muy conocidos. Es por eso que pienso, bueno, los explico un poco la historia detrás. Porque la verdad es que la escuela Vitra, eso fue el primero, es una organización que tiene varias escuelas. En este momento tenían como 37. Y lo que hicimos para ellos es un design manual, quiero decir, los principios, cómo diseñar sus escuelas, todas las escuelas. Y empezamos con 3 escuelas distintas y esto fue el primero, que se llama Vitra Telefonplein y que lleva niños de la edad de 6 hasta 12 años. Espera un momento, es que mi ordenador no quiere... Es que está pensando, va a cambiar. Bueno, ahora no, volvemos, ya. Y entonces, esta escuela, la primera escuela de Vitra, fue dentro de un edificio que ya existaba. Es un edificio industrial, entonces no construimos el edificio, solo el interiorismo. Esto también fue una prueba de ver si esta organización que estaba haciendo más y más y más escuelas, que sí hacía falta cada vez de construir una nueva escuela, que a lo mejor podían encontrar espacios que ya estaban y entonces transformarlos en escuelas. Y aquí se ve un plano, y este plano es una escuela con 250 alumnos, es pequeño, tiene 10 grupos, y como se ve, no hay aulas. Esto asusta mucho a la gente, dice, ostras, ¿cómo? Pero la pregunta es, ¿asusta a los adultos o a los jóvenes y los niños? Gran pregunta ahí. Entonces hay otra cosa en este espacio, porque dice, es un espacio sin paredes. Eso no es verdad. Es que es un espacio con muchas paredes. Y también es un espacio abierto. Eso tampoco es verdad, porque hay espacios cerrados ahí dentro. Lo que pasa es, son espacios diferenciados. Entonces se puede tener un grupo, por ejemplo, un momento que está aquí, y un poco más tarde esto se cambia y se ocupa de esta manera. Esto quiere decir que el espacio es flexible de otra manera porque las facilidades permiten por distintos grupos en distintos horarios. Bueno, voy a enseñarlos un poco, vamos adentro. Aquí tenemos esto con las mesas, que hay como una zona más experimental. Aquí hay una montaña que tiene como un espacio de teatro y aquí se ve justo aquí, un poco ahí en la esquina, como la escena de teatro. Ahí detrás se ve pequeñas cuevas en la ventana. ¿Y quién dice que solo se puede sentar una silla? Estas chicas están muy cómodas ahí trabajando, tenían unas cuevas ahí justo al lado, pero prefieren estar aquí. Aquí vamos adentro de la montaña, ahí hay una pequeña cinema y es un espacio bastante encerrada. Al otro lado de la escuela tenemos la mesa orgánica con el árbol y hay algo importante a contar sobre este árbol. Le llamamos Inspirational Trigger, como algo que empuja la inspiración. ¿Por qué? Porque hoy en día las escuelas simplemente no inspiran. No tienen el toque de lúdico, no tienen nada. Es que la vida no es gris. La vida tiene cosas bonitas y cosas menos buenas. La vida tiene cosas salados y azucarados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos escuelas que están completamente en más o menos los mismos colores, con más o menos los mismos materiales y espacios? Para nosotros creemos que cuando se inspira con formas que dice otra cosa, que en una manera también empuja la creatividad y la fantasía en tu cabeza. Otro es, esto se va a través del idioma, porque ahora me dicen, bueno, tienes matemática en el aula 314, a las 12. Dices, sí, matemática en el aula 314 a las 12. Alguien te dice, bueno, tienes matemática a las 12 debajo del árbol. Mucho más divertido, encima de la montaña azul. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que los metáforos, las palabras que utilizamos también crean, ¿sabes? El entendido, la imagen que tenemos en nuestros entornos, ¿no? Entonces,
Bueno, plataformas en la ventana para sentarse más concentrado, separado. Y aquí un manantial. En medio de todo es un espacio de flujo. Este mueble fue diseñado con los niños, porque simplemente los niños nos dijeron que no querían tantas sillas en su escuela. Entonces decimos, bueno, si no hay sillas, ¿cómo te vas a sentar? Entonces dice, bueno, en el suelo, y preferimos sentarnos como 5 en 5 mirando la misma pantalla de un portátil. Bueno, no es tan fácil, pero hicimos esto, la isla verde, y ves unas situaciones. ¿Y qué se ve aquí? Que estos niños están aprendiendo, pero no están sentados en una silla, en pupitre, no, pero están trabajando, están muy enfocando en algo, están muy apasionados, trabajando con algo, pero en una manera corporal simplemente distinto. Entonces, sus cuerpos se mueven de manera distinta por el espacio. Aquí en medio de la escuela tenemos ahora el Media Lab, es una pequeña casita, ahí dentro hay piezas pequeñas, simplemente que puedes ir ahí para concentrarte, y también tiene como un estudio de sonido. Y aquí, por ejemplo, una otra cueva. Esto es un espacio para un niño, para ir si quiere estar concentrado y que quiere tener un espacio un poco más oscuro con esta lámpara enfocado en la mesa. Situaciones más tradicionales también hay. No es que jamás hay un grupo que está educado en un contexto más así que conocemos de clase. Esto también hay. La escuela está equipada para poder tener 10 grupos de 25 niños al revés en una actividad grupal con 25 alumnos. Pero también está equipado para poder cambiar esto y ser más libre y flexible. Bueno, aquí se ve lo mismo, los mismos principios, pero en otra escuela. Porque, como he dicho, fue un design manual. Esto es en Estocolmo y se llama la escuela se llama Vitra Escuela Södermalm. Y aquí los alumnos están un poco mayor, tienen como 13 hasta 16 años. Y ahí la gran pregunta fue, de Vitra, bueno, estos diseños que hemos hecho en Telefunken muy bien, pero ¿crees que no es demasiado como de niño para los jóvenes allí? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Entonces hicimos un proceso con los jóvenes de allí, preguntándoles y trabajando con ellos sobre el diseño. Y ellos querían prácticamente lo mismo. Estaban visitando la escuela de Telefunken y eso, ¡ay, qué guay! ¡Queremos esto también! Entonces hay muchos elementos que se han repetido porque querían simplemente lo mismo, estaban muy contentos. Entonces aquí se ve en este entorno. Y esto he puesto para acordarme de hablar un aspecto súper importante de esas escuelas Vitra. Porque estas escuelas Vitra trabajan con un aprendizaje activo. Esto quiere decir que van de pasivo a activo. El entorno su mismo permite esto. Permite el empoderamiento del alumno porque el alumno elija a dónde irse y pueda moverse cuando le necesita. Claro que tiene sesiones acordadas con su profesor. Por ejemplo, que a las 10 tiene una sesión trabajando con un tema en un sitio, lo sabe, está allí, pero también como trabaja por proyectos, se va con su proyecto trabajando solo, en grupo, y se sienta en otros lugares, y sabe muy bien que a las 11 nos juntamos de nuevo allá, y vuelve entonces a las 11 al sitio a donde se junta. No pasa nada, no desaparece este alumno, no trabaja, trabaja. El contrario, muchos alumnos allí sienten una gran responsabilidad por los trabajos que están haciendo. Entonces yo creo que dando, ¿cómo se llama? Confianza al alumno te vuelve también que toma la responsabilidad. ¿Cómo de fallar? ¿No? Fallar. ¿Cómo aprender a tomar responsabilidad cuando jamás te dejan tomar responsabilidad? Lo tienes que probar, sí vas a fallar, pero entonces aprendes y lo haces mejor después. Mira, en este espacio que es interesante, aquí es como un entorno, han cambiado, es por eso es como que lo comparten, es por eso un plano un poco pequeño, por eso lo cogí. Aquí tiene como un espacio biblioteca en medio que comparten y cuando se abre con las puertas grandes es muy abierto y se puede también cerrar y es un núcleo un poco más cerrado. Ahí dentro, hemos dicho, es el tesoro, la caja de tesoro que lleva todos los libros y que es un poco para hacerlo un poco interesante y en medio. Alrededor hay facilidades distintas
y entonces también hay un plano abajo, pero bueno, y entonces adentro de este entorno es como, la escuela es mucho más grande, pero tiene como un grupo, no sé, como un pueblo, vamos. Estos grupos comparten esta área y lo comparten y van probando también que va mejor con los distintos espacios. Y aquí se ve, sí, hay espacios, group rooms, ¿no? A donde pone un clase, pero después también tiene todo ese entorno más flexible y lo utilizan. Esto quiere decir que la cantidad de grupos no es que, por ejemplo, solo hay 3 clases aquí y tienen estos 3 espacios y después tienen todos esos metros cuadrados cuando no están en su aula. No, claro. Entonces, hay más grupos que a lo mejor están aquí. Hay un grupo aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, pero sobrepasa siempre un poco el espacio. Entonces, es como esos juegos que se tiene que, ¿sabes? Cuando se mueve como tienes cuadrados y hay uno vacío, ¿ya? Si quieres hacer un entorno físico, hace falta que se pueda mover, ¿sabes? Los cojitos, los cuadrados, porque si no, no puedes hacer un entorno flexible. ¿Cómo lo hacemos? Entonces cogemos los pasillos, los entornos de movimiento en los edificios, cogemos todos los distintos espacios, los juntamos y los recreamos. Después, entonces, dentro de los mismos metros cuadrados, creamos un entorno más flexible. Es esto la manera normalmente como se hace con los edificios que existen. Porque simplemente no es posible de siempre aumentar los metros cuadrados. Bueno, un poco más de fotos del entorno. Y esta foto para mí es muy importante porque esto es en Suecia, en Estocolmo. Y estos son como las 4:30, las 5 de la tarde. Y ahí las escuelas, a las 4:30 de la tarde ya no hay escuela. Eso quiere decir que estos niños que están ahí normalmente no están. Pero están. ¿Por qué están allí? Porque es el mejor sitio a donde quieren estar. Prefieren estar aquí que estar en un bar o en casa, en otros sitios. No, les gusta estar en su escuela. Esto para mí es como éxito total. Bueno, aquí se ve un entorno un poco clásico y está en un entorno libre. Siempre nos habla de, cuando haces un clase, siempre dice, sí, pero me molesta el sonido. Por eso necesito una puerta que puedo cerrar, porque si no, no puedo dar una charla. Porque la realidad es esto. Es posible crear entornos medio separados a donde puedes dar una charla que no molesta. Es claro que se tiene que trabajar con los materiales acústicos del entorno y que no tienes que tener un vecino como este que está ahí, es un poco exagerado, pero en este entorno, por ejemplo, que tiene materiales acústicos, no sé si se ve muy bien, pero tiene como todo un techo con materiales acústicos y también al otro lado de esta montaña que se ve aquí, ahí dentro también hay materiales suaves. Entonces todos estos materiales acústicos hacen que el entorno, el nivel de sonido en general es muy bien en el espacio. Es claro que cuando haces espacios abiertos o medio abiertos como este, el acústico es súper importante en el diseño. Bueno, el gran desafío es la transformación. Es muy fácil haciendo escuelas nuevas, es muy difícil hacer escuelas que en realidad sí cambiar. Cambiar edificios viejos con paredes gordos, cambiar edificios que en realidad no nos permite trabajar con estos principios. Yo, espera un momento, porque es que tengo una presentación con muchísimos slides, es que tenía mucho a contaros y tengo que cortarlo un poco para que llegamos a enseñarlos a todos. Mira, voy a enseñarles unos slides ahora de la Universidad de Copenhague, porque han hecho una transformación muy simple, con muy poco dinero, en unas aulas, y después tenemos otra discusión. Aquí tenemos el antes. Before the change. Esta es una universidad como cualquiera, con aulas, a donde sale, ¿sabes? Como cualquiera, ¿sabes? Es que siempre dicen que los países escandinavos todo es bonito, es lo antes. Entonces hicimos así. Mismo espacio, ¿eh? Exactamente mismo espacio. Cambio de luz, cambio de interiorismo.
El otro aula teníamos 3 aulas que cambiamos profundamente, porque ahí hicimos una investigación con los profesores para ver qué había cambios en lo que pasó en los aulas ahí. Bueno, el espacio común que estamos mirando justo antes, también lo cambiamos, muy fácil, con un poco de color, unas mesas. Y entonces otro cambio que hicieron fue dejar los alumnos poder utilizar las facilidades cuando querían. Quiero decir que no solo cuando hay un profesor que lo ocupa, pero también podían acceder cuando fue vacío, podían sentarse allí si querían. Resultado es que sobre esto, este es el primer premio, esta aula con los sofás fue lo más popular. Siempre habían alumnos allí trabajando, siempre. Otro proyecto piloto ahí en la universidad fue la biblioteca. Ahí detrás se ve, aquí, la sala de, ¿cómo se llama? La sala de estudios. Esto fue un edificio completamente nuevo que tenía un montón de espacios para estar enfocado estudiando. El problema es que no habían estudiantes que se sentaban ahí. Esta universidad está en medio de la ciudad. Hay un montón de Starbucks o cafés o la Biblioteca Nacional y otros sitios a ir. Entonces quieren que sus alumnos se queden en su biblioteca, pero no lo hacen. Entonces estamos investigando qué hacer para que los alumnos quieran quedarse en el edificio nuevo de la universidad. Entonces justo antes de esta sala, a donde incluso tienes que quitarte los zapatos para no hacer ruido, es verdad, justo antes hicimos un entorno un poco más diferenciado, a ver si los alumnos querían entonces estudiar allá. Y sí, resultado, aquí se ve. Esto también está muy bien porque hasta aquí, ¿ves? Es una construcción en el espacio para separar, hacer espacio adentro del espacio. Aquí se ve del otro lado, ¿no? Es otra manera de hacer dividir el espacio en unos espacios más diferenciados sin crear un nuevo casa. Aquí viene la foto de concentración con los Chesterfields y las mesas flexibles que pusiéramos y que viajaban por toda la universidad. Como dice José Ramón Gamo, el cerebro necesita emocionarse para aprender. No solo hace falta que amamos, que aprendemos, además necesitamos emocionar nuestro cerebro. Esto quiere decir que cuando nos da igual, no entra. ¿Ya? Esto es, se habla siempre de la relevancia de la educación, pero yo creo que esto está muy, sí. Cuando algo tiene relevancia no es bastante que sea relevante, porque alguien te dice, oye, si no aprendes esto, no vas a poder tener éxito en tus estudios en el futuro. No, también necesitas emocionarte para aprender. Y ahora yo sé que vosotros estáis trabajando y por eso me gustaría que hagamos un break muy corto ahora, que habláis uno con el otro, porque me gustaría saber qué se puede hacer para emocionar a tus estudiantes. Es una pregunta un poco más difícil, entonces os doy 5 minutos. Yo sé que es una pregunta súper interesante, y ha pasado 5 minutos. Y bueno, estaba yo, ahora no llegué a escuchar 2 personas, pero estamos hablando ahí de una cosa súper interesante, un poco de transformación de cuando tienes una escuela existente, con aulas, con pasillos, con un patio, que simplemente con cambiar el entorno de las aulas, ¿no? Que tiene emocionalmente otra experiencia, y entonces facilitar el pasillo para trabajo un poco como un living, ¿no? Que para trabajar con pequeños grupos, más crear entornos, por ejemplo en el patio o el fuera, puede ser un laboratorio de ciencia, puede ser también simplemente situaciones a donde puedes trabajar. Entonces ya crees las posibilidades de ir girando y moverse, y cuando se mueva se emociona, porque cada espacio es un poco distinto. Entonces ahí generando como una capa más emocional. Bueno, los señores ahí estábamos hablando, súper interesante. Bueno, ¿hay alguien que quiere compartir un poco lo que estaba hablando de qué hacer
para emocionar a los estudiantes. También estaba escuchando un señor ahí muy interesante de que dice, sí, con el profesor está hablando a un joven, que ya el joven se está como desconectando, porque yo soy un adulto. Entonces es difícil, ¿sabes?, crear esta conexión, ¿no? No sé, hay otros que quieren contar algo interesante de la que estaba hablando para emocionar a los estudiantes. Y la idea de, por un lado, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Para poder emocionar, pensábamos que cocinarles a los alumnos sería una manera de poder crear un clima, Sí. digamos, justamente para poder compartir, Sí. y que alguna clase justamente, digamos, se llene de esto, ¿no? Sí. Que a través de la música, seguramente, que a través de distintos formatos, y sobre todo el testimonio. Me parece que cuando uno es capaz de abrir, digamos, la propia vida, habilita al otro a que también lo pueda hacer. Y también decíamos que, como que veíamos que muchas clases tenían como un contrato donde lo emocional quedaba fuera. Como que parte del contrato educativo tiene que ver con que, bueno, dejá esto un poquito de lado, que ahora vamos a pensar y aprender, y bueno, cómo esto es importante volver a recuperar, digamos, la emoción para que ellos puedan aprender de verdad, ¿no? Sí, aprendemos con todo, también es también emocional aprender, y si te sientes mal o no puedes, etc. Sí, muy bien. Entonces, proyectos que implican conexión e impacto con el afuera de las escuelas, la realidad. Bueno, vamos. Esto fue otro tema que es importante. Yo creo que esto no hace falta que lo discutimos, pero me gustaría ponerlo en un clic, porque todas las escuelas hablan de esto. Este es un quote de un amigo mío que es de Google y lo he traducido al inglés, puede ser que no es justo, pero en lugar de pedir a los estudiantes aquel trabajo que quieren tener en el futuro, les pregunto cuál es el problema que quieren resolver. Para mí, adentro de esta pregunta, acaba como toda esa discusión, porque en realidad uno de los problemas también de nuestra educación hoy es que los separamos demasiado en, ¿sabes?, en inglés, matemática, etcétera, etcétera. Y es por eso que es muy difícil de crear esta relevancia adentro de la educación, porque para un joven está todo mezclado. Entonces, si, por ejemplo, preguntas qué problema quieres resolver, hay escuelas que trabajan por problemas, y es muy interesante, porque el resultado es que los alumnos entonces empiezan a utilizar todas las cosas que han aprendido en los distintos, ¿cómo se llama? Subjects, ¿no? Sujetos, entonces le pueden combinar trabajando con los problemas que quieren resolver. Y esto de vez en cuando resulta en historias súper bonitas. Una es que en Colombia estaba visitando una escuela bueno, fuera de todo. Es que tenía que estar en un coche 8 horas en un camino así y me llega hecho polvo. Esta escuela de campo, ahí unos profesores habían montado, fueron unos profesores así de ingenieros y gente con muchas ganas de ser innovador, pero son campesinos, viven lejos en la selva ahí. Ellos habían hecho una escuela trabajando con sus jóvenes sobre problemas reales que encontraba en su alrededor. Entonces, una chica me enseña su proyecto. Su padre tiene vacas y yo no sé nada de vaca. Pero entonces me cuenta que esas vacas se van en todo el paisaje y entonces cuando el femenino, la vaca, es el momento que puede hacer bebé, ¿no? Entonces su padre, que va en un coche ahí, tiene que ir a buscar el torro para que está con la vaca en el momento supreme, ¿no? Y de vez en cuando pues no llega porque lo observa cómo se mueven las vacas y por los movimientos de las vacas entonces sabe cuándo es el momento. Pero como van en un terreno muy grande, me imagino esto pasa también en Argentina, pues entonces de vez en cuando no pilla cuándo es el momento. Entonces su hija, es un joven de 13 años, compra online muy barato unos chips de GPS y le pone en un collar por las vacas y desarrolla con su escuela una app, ¿no? Y le da a su padre un teléfono smartphone, ¿sabes? Y entonces su padre ahora se queda en casa mirando su smartphone y mirando las vacas y cuando hay una vaca que empieza, ¡uy, vamos! ¿No? Genial. Entonces, por eso, porque claro, cuando la vaca no tiene, ¿cómo se llama? Bebé, ¿no? No sé si es un bebé, ¿eh? Bueno, ya, eso como argentinos sabes de lo que estamos hablando, ¿eh?
Entonces, pierda un montón de dinero. Estos son gente, no tiene mucho dinero, pero por este invento de su hija, entonces ha aumentado un montón el resultado de su, bueno, como campesino, y ahí tenían proyecto, después proyecto, después proyecto. Entonces, esta fue una escuela trabajando a partir de problemas reales de su alrededor. ¿Y por qué estaban haciendo esto? Porque sus jóvenes todos estaban yendo a la ciudad y les daba pena que los jóvenes no quedaban en su pueblo. Y resultado con un resultado muy positivo. Bueno, ahora como diseñador os voy a enseñar un último proyecto que es el Departamento de Desarrollo del Lego. Y no es una escuela. ¿Y por qué no es una escuela? Porque yo creo que en realidad los entornos de trabajo tienen mucho en común con los entornos de aprendizaje que queremos crear. Y un entorno de trabajo como el Lego, el Departamento de Desarrollo, ha tenido un enfoque muy fuerte sobre el entorno físico y el impacto que tiene sobre la creatividad y la efectividad de sus empleos, porque simplemente es una empresa comercial. Y estaba pensando, ¿podemos hacer nosotros algo en el entorno físico que resulta que nuestros diseñadores tienen un resultado mejor? Simplemente. Entonces, puedes reconocer que es un poco lo mismo, pero ahora de una empresa. Es que nuestros jóvenes van para allá en estas empresas en el futuro. Ahí también el espacio de diseño y el impacto. Claro, hay otras palabras ahí como marca y valores, porque es una empresa. Entonces hay un cambio, pero hay cosas parecidas. Bueno, ¿cómo es Lego? Claro, se trata de juegos, de juguetes de niño, en realidad, de juego. Pero juego está muy liado al aprendizaje. Que decimos la curiosidad también nos lleva a querer jugar con algo. Ay, ¿esto qué es? ¿No? Y empezamos a jugar. Entonces, el juego y el aprendizaje está liado y estudian mucho el aprendizaje ahí. Bueno, empezamos, mira, primero unas fotos de antes. Llegamos en el Departamento de Desarrollo y es muy hush hush, nadie entra allí y vemos el espacio como este. Y nada, como con escritorios como este. Y mirando este entorno físico de Lego, nosotros nos quedamos muy desilusionados, porque para nosotros Lego es como, wow, ahí están súper creativos, pero en realidad su entorno de trabajo no fue muy creativo. Están poniendo esta gente que tenían que trabajar creativo en un entorno básicamente igual, como si trabajaban en un banco o un ministerio. Entonces empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué necesitáis vosotros para aumentar simplemente el desarrollo creativo y el trabajo en conjunto de la gente que trabaja aquí? Esto es un plano, es un espacio industrial y esto es el después. Esto es todavía el mismo espacio, pero el cambio primero es que te habla emocionalmente muy claro. Aquí se juega, es divertido. En contra que antes fui un entorno a donde llegas al trabajo, como en cualquier trabajo, cualquier día, y ya pierdes un poco la motivación. Otro es que utilizamos las ideas de juego también en el proceso de diseño. Entonces, esta puente que ya estaba ahí, que es de metal, que hacía un montón de sonido en todo el mundo, estaba enervado con esta puente que hacía dong, 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 cuando había alguien pasando. En vez de reemplazar el puente por un puente más nuevo, muy caro, que no hace sonido, lo embalamos con cosas suaves, que volvía como un espacio de, ¿cómo se llama esta que tienen un urs, como un animal así, peluche, un peluche, ¿no? Como un peluche enorme con unas sofás orgánicas. Otra cosa, aquí se ve el espacio muy grande abierto, a donde la gente tiene como sitios de trabajo bastante flexibles. Son diseñadores que trabajan con el Lego. Lego es una cosa visual, entonces ellos tenían estos modelos de Legos en todas partes. Nosotros tenemos un dicho que dice que no se ve el bosque por los árboles. Eso los pasa por ellos. Había tanto Lego que no podías verlo, entonces no es inspirador, es caos. Entonces, cuando quieres trabajar con la inspiración para que aumentar el proceso creativo, lo tienes que también que crear un espacio de orden. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un orden y un caos a la vez. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Haciendo, por ejemplo, estos, le llamamos model towers, como torres de modelos,
que pusiéramos en el espacio, pero jamás así aliados. Y no se pueden mover, son muy pesados, y ahí son los sitios de exposición de sus modelos. Más hay un montón de facilidades ahí dentro que facilita exponer los modelos, pero de manera ordenada. Por ejemplo, estas plataformas que se pueden mover en cada grupo, cuando tiene un grupo, tiene su plataforma para exponer sus últimos modelos, porque sabemos también que en realidad el mente, cuando tenemos buenas ideas, muchas buenas ideas, pensamos que son originales, pero la verdad es que al camino hemos visto algo que ya ha tenido una influencia. Por ejemplo, cuando pasas por un pared rojo por la mañana y en la noche tienes que pensar, cuando me compro un nuevo coche, ¿qué color me gustaría tener? Y dices, rojo. Y piensas que es una idea completamente original, pero no lo es. Es porque pasaste por un pared que está rojo. Y en este sentido se puede trabajar con los procesos mentales y creativos por estimulancias visuales. Esto también me parece un conocimiento interesante en las escuelas, por ejemplo, en las áreas de manantial, estimular a los estudiantes de interesarse por un tema. Claro, hay sitios de juego, de movimiento ahí. Hay espacios diferenciados para el trabajo, tanto para adultos. Es que no, es muy diferente. Ellos también tienen cuevas, tienen fogones, tienen manantiales, y es un sitio de trabajo. Porque la verdad es, tienes que saber también, en Dinamarca lo más caro es el tiempo de la gente. Nosotros tenemos una sociedad que tener un empleado de alta educación es súper caro. Entonces, todas las empresas están pensando cómo ser lo más eficaz con el tiempo de mis empleados, sobre todo cuando es un agente súper cualificado, especializado, ¿no? Entonces, cada minuto, cada resultado es importante. Resulta que crear un entorno de aprendizaje es lo más eficaz, porque entonces tus empleados se van desarrollando todo el tiempo y te da lo más que pueden con el cerebro, con las calidades que tienen ellos. Entonces tienen como pequeñas salas de reunión y de concentración en distintos colores para estimular también. Y ahora una cosa, es que hicimos nosotros en la sala como rosa, que fue una cosa muy nueva, pero ellos estaban empezando con trabajar con Lego para chicas en este momento, que no tenían Lego para chicas. Y el resultado que hoy tiene una línea de Lego para chicas que tiene mucho éxito. Entonces ellos están convencidos, hacen como una investigación cada año de cómo se sientan los empleados, etcétera, etcétera, y es muy alto. Y el entorno físico es súper importante. Entonces también esto, cuando te sientas bien, cuando llegas al trabajo dices, ¡guay! ¡Bien! ¡Súper! ¡Estoy aquí! ¡Qué alegría! Esto te estimula y hace que llevas un resultado mejor. Aquí estamos en un sitio así de manantial, es un flujo, y aquí hay una mesa de encuentro. Adentro de la mesa tenemos un jardín botánico para jugar con el juego mientras que estás hablando. Otra vez, utilizando tus manos mientras que estamos en realidad hablando de un tema. Sitios de cueva para concentrarse. Tampoco hace falta que es una pieza separada, puede ser un sillón. Y lo más importante aquí, un manantial. Esto es un bricoteca. No es una biblioteca, es un bricoteca. Quiero decir que es como una biblioteca de piezas, de Lego. Esta estaba abajo en el sótano y normalmente un diseñador tenía que esperar que hasta el otro estaba ya saliendo para poder entrar ahí. Fue un espacio así oscuro y no muy agradable. Lo cogimos, lo ponemos en medio de todo porque nos daba cuenta que allí, claro, como la máquina de café, es allí que todos los diseñadores se encuentran. El resultado es que alrededor de esto hay como mesitas y es el sitio de encuentro creativo lo más potente de todo su departamento, porque a todo el mundo le encanta ir ahí y ver qué los demás han hecho y hablar y encontrar nuevas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es intercambio de ideas. Esto también se podría hacer en una escuela, en sitios así puntuales, sitios de inspiración y de encuentro. Bueno, yo creo que el entorno físico nos habla y también nos ayuda a cambiarnos. Y la verdad es esto.
Distintos estudios e investigaciones demuestran que aprendemos mejor cuando estamos activos en lugar de pasivos. Cuando tratamos con experiencias relevantes y con significado en lugar de estudiar teoría en la isolación. Sabemos que aprendemos mejor cuando aprendemos en interacción con otros en lugar de estar solos y cuando algo nos motiva de manera intrínseca en lugar de recibir con recompensas externas. Todo esto lo sabemos. No hace falta más, en realidad, dudarlo. Porque la verdad es que continuamos dudando y dudando y discutiendo. Y la escuela nos ha cambiado desde hace, esto lo he investigado, más de 700 años. Todo ha cambiado, la escuela no. Y esto es un problema grave y quiere decir que afecta a nuestra sociedad. Y es por eso que yo pregunto, sabemos que hay que hacer, pero no lo hacemos. Esto es mi gran pregunta. Yo no entiendo por qué no cambiamos más rápido las escuelas y los entornos físicos. No entiendo por qué no trabajamos con una pedagogía que en verdad motiva y activa a nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Por qué es tan fácil? Bueno, con esto me gustaría terminar mi charla de hoy. Tenía una pregunta más, pero no teníamos tiempo, es este, lo voy a enseñar para que le discutáis después qué es lo que vais a hacer. Yo espero que vais a hacer muchísimo y que me ayudas a diseñar un mundo mejor, empezando por la escuela. Gracias.